Bueno, llegamos al capítulo 13 de Segundo de Crónicas. Hoy solamente veremos un capítulo. Creo que estamos en la última sección del libro de Crónicas y creo que Dios nos ha permitido avanzar a un buen ritmo. Acompáñenme por favor ahí en Segundo de Crónicas, capítulo 13. Abre tu Biblia, ya sea física o digital, pero ábrala conmigo. Y bueno, en lo que llegas a Segundo de Crónicas, déjame recordarte que el cronista, el autor de Primero y Segundo de Crónicas, es como el primer comentarista del Antiguo Testamento, que nos ofrece esta interpretación de toda la historia de Israel con el propósito de avivar nuestra esperanza, de guiar la atención de los que leen este libro hacia la promesa de un futuro rey, un descendiente de David, por el cual Dios iba a establecer un reino de justicia y de paz. Y por eso, a través de este libro, el cronista lo que hace es presentarnos a la figura de David y de Salomón como un ideal. El ideal de un rey que establecerá un reino de justicia y paz para todos. Pero estamos en la sección del libro donde tras la muerte de Salomón, el reino de David se ha partido. Ahora tenemos una división política, 10 tribus que han formado o conforman más bien el reino del norte y 2 tribus que conforman el reino del sur. Por lo tanto, muchas veces se menciona a Israel no solo en el sentido del pueblo del Señor, con el nombre que implica el pueblo del Señor, sino como una entidad política, como el reino del norte es el reino de Israel y Judá como el reino del sur. Y lo que vimos la semana pasada fue como Roboam, el descendiente de Salomón, termina por fracturar el reino, y Jeroboam también, que está como cabeza, como rey del reino del norte, ha iniciado un camino de apostasía que va a hundir a el reino del norte y los reyes que le siguen en cada vez más en esa corrupción. Bueno, el capítulo 13 trata con el hijo de Roboam, con Abías. Pero algo muy interesante sucede. No sé si te recuerdas que hace un par de semanas te comentaba que esta última parte de Crónicas es como un estudio de carácter, en donde cada uno de los reyes de Judá, porque en realidad el cronista no toca prácticamente a ningún rey del norte, sino solamente a los reyes de Judá. Y te mencionaba que a través de conocer el carácter de cada uno de estos reyes, pues nosotros mismos podemos reflejarnos en ellos como un espejo y el Señor va a mostrarnos aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Bueno, Abías es el único rey de todos los reyes de Judá que no se nos menciona, no se nos hace ningún análisis de su carácter. Es el único rey. Todos los demás reyes de Judá se nos mencionan, ya sea que siguieron los pasos de David y de Salomón o no lo hicieron y caminaron lejos de Dios, sin confiar en el Señor, sin mostrar devoción al Señor. Pero Abías no. En Abías no se nos resalta ninguna falla de carácter o no se hace un análisis de su carácter. De hecho, muy interesantemente, a través de Abías, más bien se hace un análisis del reino del norte. El propósito de la mención de Abías tiene más bien resaltar la decisión que ha tomado el reino del norte de separarse de la casa de David y lo que el Señor entonces ha decidido con el reino del norte. Entonces, esta es la única vez que se nos mencionará a un rey del reino del norte, a Jeroboam. Después de esto prácticamente no hay una mención de algún rey del norte. Pero a través de este análisis que hace el capítulo 13, encontramos uno de esos pasajes muy importantes donde hay una exposición del corazón del libro de Crónicas. ¿De qué trata el libro de Crónicas? Y
al final vamos a ver que este capítulo nos da una lección a nosotros acerca del pasado, acerca del futuro y acerca del presente. Es lo que veremos el día de hoy. Bueno, ¿me acompañas a orar y leemos el pasaje? Señor, gracias por darnos el privilegio de poder reunirnos alrededor de tu palabra. Transforma nuestras vidas mientras meditamos en ella y muéstranos, Señor, aquellas áreas que necesitan ser transformadas. Y gracias, Señor, por amarnos. Gracias porque nos recibes como tus hijos. Nos ponemos delante de ti en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Ok, vamos a leer los primeros 3 versículos. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él, dice, con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Okay. Ese es el contexto del capítulo 13. Regularmente en el libro de Reyes se sincronizan los años de los reyes de Judá con los años de los reyes del norte que están reinando en ese momento. Y en Crónicas no se hace excepto en este capítulo, porque hay una razón muy específica de poner el reinado de Abías junto con el reinado de Jeroboam. Y el contexto es una batalla en la que Abías sube contra el reino del norte con un ejército de 400,000 hombres. Y la respuesta de Jeroboam es pues llevar el doble, 800,000 soldados, que se nos dice que son valerosos y fuertes. Ahí está el contexto. En medio de esta batalla, casi no se le da espacio a la batalla entre el reino del norte y el reino del sur. Se le dará espacio a un discurso. El discurso de Abías. ¿Sabes? En la Biblia, cuando tenemos una sección de narrativa, de historia, cuando hay un discurso, un poema, es muy, muy, muy importante. Creo que te había mencionado este ejemplo antes. Es como estas películas que son musicales, en donde ocurre durante un tiempo, se cuenta la historia, pero de pronto se detiene la historia y hay una canción. ¿Has visto ese tipo de películas? Bueno, los musicales, en ese momento, ese musical, esa interrupción, esa canción regularmente resume o introduce el corazón del tema de la película que estás viendo. Es una forma de contar una historia. Bueno, en la Biblia, cuando hay narrativa, como en el Antiguo Testamento, como en Crónicas, y se detiene la narrativa para que se le dé espacio a un discurso o a un poema, es porque es la manera en que el autor te está diciendo, presta mucha atención. Esto es muy importante. Aquí se te va a decir algo sumamente importante. Entonces, el discurso de Abías es más largo que la descripción de la batalla entre Judá y el reino del norte. Esto es porque este discurso es muy importante. En un momento más vamos a ver cuál es el discurso de Abías. Pero también quiero recordarte una cosa. La semana pasada vimos en Crónicas que aunque Israel se divide, había un remanente de Israel, que el cronista llama así. Dice, el remanente de Israel es, lo cataloga así el cronista, los que adoran de corazón al Señor, Dios de Israel. Así que aunque se había partido políticamente Israel en dos, ¿no? El reino del norte, el reino del sur, había un remanente del pueblo, aquellos que se mantenían fieles a Dios, que amaban al Señor, que adoraban al Señor. ¿Okay? Mantén eso en mente mientras leemos este discurso. Entonces, en la introducción a esta historia, la superioridad militar del reino del norte es prácticamente el doble. Entonces, tiene las de perder Judá, porque este rey con mucha confianza sube a enfrentar al reino del norte. ¿Qué tiene en mente?
Bueno, vamos a leer el discurso desde el verso 4 al verso número 12. Dice, y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos. Y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sean sacerdotes de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, porque, dice, para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. He aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Déjame decirte algo. En realidad, Abías fue un muy mal rey. Eso es lo que tenemos en el registro de reyes. Si tú vas a Reyes y lees de Abías, la mención de Abías, de hecho, es bien cortita. Y lo que se menciona básicamente es que fue un mal rey que siguió los pasos de Roboam, su papá. Y eso es el resultado general de su vida y su reino. Pero como te decía, en Crónicas, el cronista sabe que su audiencia conoce a Abías y conoce que fue un mal rey. Pero el cronista no hace ningún análisis de la vida de Abías. Más bien, utiliza este momento en su vida, un buen momento en su vida, de los 3 años de reinado que tuvo, para destacar no algo de Abías, sino algo de la situación de Israel. ¿Ok? Entonces, te decía que es un pasaje muy especial, porque es de esos pasajes donde a través de este discurso se nos recuerda cuál es el corazón de este libro. Entonces, no se nos menciona nada del carácter de Abías, pero todo está alrededor de la confrontación entre Israel y Judá. Ok, ¿cuál es el corazón de este capítulo? El verso 4 y 5. Déjame leértelo en la NBI. Esto es lo que dice Abías a Jeroboam y a todo Israel. Escúchenme todos ustedes. ¿No saben que el Señor, Dios de Israel, concedió para siempre el reino de Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto inalterable? Eso es lo que significa pacto de sal. En Números, el pacto de sal que hace Dios con los levitas fue entregarles una responsabilidad perpetuamente. Entonces, no sabemos por qué el uso de la sal, probablemente por su efecto para preservar, quizás, no lo sabemos. Pero bueno, el significado de un pacto de sal es un pacto perpetuo. Esta es la trama de Crónicas. Dios determinó usar a David y a su descendencia para establecer su reino en el mundo. Y lo que le está diciendo
Abías a Jeroboam es: tú te estás rebelando no contra David solamente, tú te estás rebelando contra Dios mismo, porque te has rebelado contra el pacto que Dios estableció. Es muy grave lo que estás haciendo. Casi vemos a un Abías aquí pidiéndole a Jeroboam y a Israel que se arrepientan y se reintegren al reino. Y vamos a ver en un momento más que tiene incluso una justificación para el por qué su papá, de alguna manera, por su culpa se parte el reino. Pero también le echa la culpa a Jeroboam. Dice: ustedes contribuyeron en que el reino se dividiera. Pero ese no es el plan de Dios. Eso es básicamente lo que está diciendo. El plan de Dios no es que estemos divididos. El plan de Dios es que seamos una sola casa bajo David, porque Dios dio a David el reino. Y si ustedes rechazan esto, están rechazando a Dios. No hagan esta locura. No nos enfrenten. Van a perder, porque Dios ha dado el reino a David. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está en el corazón del libro de Crónicas. Que Dios había determinado que un hijo de David sería el rey por el cual Dios establecería un reino de paz y justicia. Mantengamos esa idea en mente mientras vemos todo el capítulo y vemos por qué este capítulo es muy importante para recordarnos el propósito del libro. Me gusta lo que dice Andrew Hill, es un comentarista. Él dice: la trama de la historia, en el capítulo 13, es más grande que Abías contra Jeroboam. Este capítulo es la evidencia de la resolución entre dos reinos sobre el tema del pacto de David. Y también es la vindicación que hace Dios del pacto con David. Entonces aquí está el corazón del discurso de Abías. ¿Quién es Dios? ¿Quién es David? Pues Dios es el guardián de Israel y David es el rey que Dios eligió para establecer su reino. Entonces, ¿quién es Jeroboam? Jeroboam es un rey legítimo. Él no es un hijo de David. Y aunque Dios en su soberanía, ¿te acuerdas que vimos la semana pasada? Dios en su soberanía permitió el que se rompiera el reino en dos. Y le dijo a Jeroboam: por causa de Salomón, ¿te acuerdas que vimos eso la semana pasada? Por causa de Salomón y la apostasía, yo te voy a hacer a ti rey, pero obedéceme y sigue mis mandamientos. Pero no le voy a quitar del todo el reino a los hijos de David. Les voy a dejar 2 tribus. Pero Jeroboam, ¿qué fue lo que hizo? Jeroboam, en su temor de que cuando Israel tuviera que subir a Jerusalén a adorar a Dios, porque Dios había dicho que en el templo era el lugar para adorarle, su temor es: cuando vayan allá se van a regresar a David. Así que lo que hizo fue correr a todos los sacerdotes autorizados por Dios para adorar al Señor, y los corre del reino del norte y establece 2 lugares de adoración pagana. Uno de estos lugares estaba en Betel, que estaba muy cerquitita de este lugar donde Abías está dando este discurso. Así que Jeroboam introduce una religión falsa en Israel, establece sus propios sacerdotes y impulsa a todo Israel a alejarse del Señor. Y eso es lo que está en cuestión aquí. Abías le está diciendo: tú eres un rey ilegítimo y tú estás apartando a Israel de la voluntad de Dios. No pelees contra nosotros. Entonces aquí se nos revela un poquitito más de lo que sucedió. En el verso número 6 dice: pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. ¿En qué sentido? Bueno, dice aquí: y se juntaron con él hombres vanos y perversos. Una traducción literal sería: se juntó con hijos de Belial, que significa hombres que no sirven para nada, o también puede significar hombres perversos, hombres malvados. Dice: se rodeó de hijos de Belial. Y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime. Aquí esta palabra pusilánime significa literal corazón tierno, lo que podría indicar cobardía o incapacidad de gobernar. Dice: y no se defendió de ellos.
Entonces, la perspectiva de Abías es la siguiente. Sí, Roboam fue un necio. Cuando le dijeron, ¿sabes qué? Tu papá Salomón fue muy duro con nosotros. Por favor, bájanos la carga que tu papá Salomón puso sobre nosotros. ¿Te acuerdas qué hizo Roboam? Primero consulta con sus consejeros, los ancianos que le dicen, hazle caso a la gente. Pero después desecha ese consejo y después consulta con príncipes que le dicen, no les bajes la carga, más bien endurécete contra ellos. Bueno, algunos comentaristas creen que a esos son a los que se refiere como hijos de Belial. No que Jeroboam se rodeó de hombres, sino que Jeroboam rodeó de hombres a Roboam. De estos hombres perversos que, sabiendo de la vulnerabilidad, de la incapacidad de gobernar de Roboam, lo forzaron a tomar esta decisión. Entonces, digamos que Roboam contribuyó con su terquedad y necedad, y Jeroboam contribuyó conspirando y preparando el escenario para que se partiera el reino. Claro, todo esto estaba dentro de la soberanía de Dios, de lo que Dios estaba permitiendo. Pero Abías aquí le está diciendo a Jeroboam, tú tienes tanto la culpa como mi papá de que se partiera el reino. Tú conspiraste contra él, tú te rebelaste contra el Señor. Es más, no solo estás pecando porque estás incitando el que la casa de David se divida. Peor aún, mira lo que dice el verso número 8. Y ahora vosotros tratáis de resistir, no mi reino, sino al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Entonces Israel está ya tan engañado que cree que van a ganar esta batalla porque de alguna manera creen que es Dios el que está de su parte, aunque en realidad a quienes están llamando su Dios es a estos becerros de oro. Y creen que en su superioridad militar van a enfrentar a la voluntad de Dios. Entonces, Abías dice, se volvieron locos. ¿No fueron ustedes los que corrieron a los levitas? ¿No fuiste tú el que pusiste una religión falsa? Entonces, la conclusión de Abías es la siguiente. Dice el verso número 10. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Para Abías, ¿cuál es la muestra de que los de Judá no habían abandonado a Dios y seguían en la voluntad de Dios? Bueno, también eso es parte del corazón de Crónicas. Abías y Judá han cuidado del templo, han seguido el patrón que estableció David y Salomón de adorar al Señor en Jerusalén y en el templo. Si recuerdas, en Crónica hay 3 elementos muy importantes que son el plan de Dios para establecer su reino en el mundo. ¿Te acuerdas que vimos eso? David y su linaje, Jerusalén, la ciudad y el templo. Y lo que dice Abías es, Dios está con nosotros, porque Dios eligió a David, porque Dios escogió Jerusalén y porque estamos cuidando del templo. Tenemos la adoración correcta, eso es básicamente lo que está diciendo. Hemos respetado la voluntad de Dios y estamos haciendo lo que Dios nos pidió. Ustedes han completamente desviado su atención del Señor, lo han olvidado y es más, lo están retando con lo que están haciendo. Están en su contra. No peleen contra nosotros, van a perder. Aunque sean muchos más, Dios está con nosotros y ustedes van a perder. Entonces, ¿qué sucederá? ¿Qué va a pasar en esta batalla? Bueno, vamos a leer a partir de el verso número 13, veremos el resultado de esta batalla. Mira el verso 13. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas. Entonces, ¿en qué está confiando Jeroboam? En sus
en su versión, ¿no? De sus dioses, su falsa religión y sus estrategias y su superioridad militar. Entonces, de alguna manera han puesto emboscada a los de Judá y ahora están puestos en un lugar muy complicado. Están en medio de las dos bandos, ¿ok? Está una parte del ejército de Jeroboam delante de Judá y una parte del ejército de Jeroboam está detrás de Judá. Entonces, pues, una trampa. Están encerrados. ¿Qué van a hacer? Mira, el verso número 14. Por lo cual clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Como símbolo de confianza en Dios, están haciendo lo que hizo el pueblo de Dios cuando conquistó Jericó, que nunca enfrentaron a nadie, solo dieron vueltas alrededor de las murallas de Jericó y el último día dieron más vueltas y tocaron las trompetas y se cayeron las murallas. Definitivamente no fueron ni las vueltas ni las trompetas, sino el hecho de que tuvieron que confiar en que Dios les daría la victoria. Y eso es lo que están haciendo, confiando en Dios. Y mira el resultado. Entonces los de Judá gritaron, dice el verso 15, entonces los de Judá gritaron con fuerza y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. ¿Hizo algo Judá? Solo clamar a Dios y confiar en Dios. Y Dios entregó a todo Israel delante de Judá. Entonces dice el 17, y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza. Cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Entonces eran 800,000 versus 400,000. Y han acabado con 500,000. Redujeron el ejército de Israel a ahora son menos de lo que son los de Judá. Y mira el 18, esta es la conclusión. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo y los hijos de Judá prevalecieron. Aquí está la conclusión del capítulo. Porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades. Y mira, aquí está más dura la humillación. A Betel con sus aldeas. ¿Dónde estaba el becerro de oro? En Betel. Y el becerro de oro no pudo hacer absolutamente nada para defenderse. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que es, un becerro de oro, ¿me explico? No es nada. Y el Señor está mostrando a Judá quién es Dios. Dice a Gesana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías, en contraste, se hizo más poderoso. Y tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Y los demás hechos de Abías y sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido el profeta. Es decir, ¿quieres saber más de la vida de Roboam? Checa el libro de Reyes, ¿no? Y en el libro de Reyes lo que sabemos es que, dije Roboam, de Abías. ¿Quieres saber más de Abías? Lee el libro de Reyes. Abías fue un muy mal rey. Pero te diste cuenta que en todo el capítulo 13 nunca se hace un análisis del carácter de Abías. No se menciona nada. Abías aquí más bien sirve como un puntero, como algo que está apuntando al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es manifestar que su promesa es a través de David establecer un reino de justicia y paz. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la razón por la que vencieron Judá, aunque el ejército del reino del norte era superior? Porque confiaron en su Dios. ¿Cuál es la conclusión entonces de todo este capítulo? Este capítulo que, aunque no nos dice nada del rey Abías, a través de este discurso se nos revela el corazón de este libro. Les decía que hay una aplicación acerca del pasado, del presente y del futuro.
Ok, número uno. Creo que hay una advertencia hacia el pasado en este pasaje. ¿Qué es lo que el cronista está tratando de decirle a la generación a la que le escribe? Que son muchísimos años después de todo lo que sucedió. Es una generación que ha regresado del exilio. Una generación que está esperando las promesas de Dios, pero que al mismo tiempo están divididos entre ellos, confundidos bajo los persas. No hay un gobernante del linaje de David en el trono. No es este Israel glorioso con todas las naciones que vienen a adorar a Dios. Esas promesas no se están cumpliendo. ¿Cuál es entonces el mensaje para ellos? Que ahí está contenido el mensaje para nosotros. Bueno, hay una advertencia para ellos. ¿Estás de acuerdo que en este capítulo hay una acusación muy fuerte contra el reino del norte? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es esa acusación contra el reino del norte? Que ellos abandonaron completamente a Dios. Al rebelarse contra la voluntad de Dios, al rebelarse contra David y al establecer una religión falsa. Se han rebelado contra Dios. Hay una acusación contra ellos. Y Judá aparece aquí como una nación que obedece a Dios porque ellos tienen la religión correcta y tienen la adoración correcta, ¿verdad? Pero aquí está la advertencia. La advertencia es que al mismo tiempo que el cronista acusa al reino del norte de su apostasía, al mismo tiempo le está advirtiendo a Judá que no sea complaciente. Porque, ¿sabes? El reino de Judá también se va a desviar completamente del Señor. Y también van a terminar en el exilio. Y también le van a dar la espalda a Dios. En muy poquito tiempo vamos a ver en los reyes de Judá que aunque Judá tiene al rey legítimo, o sea, un hijo de David, aunque Judá tiene la adoración correcta, eso no significa ni es garantía de que siempre van a agradar a Dios. Por ejemplo, Ocosías va a vivir en una Jerusalén que tiene un templo dedicado a un dios pagano, a Baal. Acaz va a copiar todo el culto de sus vecinos paganos, los arameos, y lo va a introducir a Israel. Manasés va a ir al extremo de incluso ofrecer niños en sacrificios, lo que hacían las naciones paganas. Eso va a suceder. Un rey de Judá lo va a hacer. Y Asa va a tomar del oro del templo para sobornar a las naciones que lo van a invadir. Usías va a tratar de ofrecer incienso como hacían los reyes paganos dentro del templo, aunque eso no lo podían hacer los reyes en Judá, solamente los sacerdotes. Así que el hecho de que Judá tenga el verdadero sacerdocio y la verdadera adoración no es garantía de que ellos iban a agradar a Dios. De hecho, ¿sabías que Judá convirtió al templo en un amuleto? El profeta Jeremías se paró en el patio del templo y acusó a Judá de haber convertido al templo en un amuleto. De hecho, les dijo en el capítulo 7, no lo busques por favor, solo lo menciono, se conoce como el sermón del templo, porque Jeremías va al templo y les dice a todos ustedes que están jurando por el templo de Jehová, a todos ustedes que están diciendo, hey, no nos va a pasar nada malo, aquí está el templo de Dios, esa es la ciudad que Dios eligió, no nos puede pasar nada malo. Dice, a todos ustedes que han convertido este lugar en un amuleto, Dios les dice que Él mismo va a destruir el templo. Entonces, no es suficiente con tener el culto correcto, la doctrina correcta. Si no hay una confianza en Dios, si no hay una obediencia a Dios, en realidad es más peligroso de alguna manera. Porque me autoengaño creyendo que estoy bien y convierto mi liturgia y mis rituales en un amuleto. Qué advertencia, ¿verdad? Para la generación del cronista, pero qué advertencia también para nosotros. Peter Leithart, él pone una situación paralela a esta que es muy interesante. Los reformadores señalaron
todas las cosas que la tradición medieval había corrompido de la adoración a Dios, y señalaban y criticaban correctamente todas aquellas cosas que durante años habían introducido capas de tradición y falsa adoración, y habían distorsionado el mensaje de Dios y del Evangelio. Pero después, los que más adelante se asentaron después de la Reforma, hicieron exactamente lo mismo. Tenían la doctrina correcta, pero su corazón estaba completamente lejos del Señor. De manera que, por ejemplo, el filósofo Søren Kierkegaard estaba un poco loco, pero dijo algo muy interesante. La Dinamarca luterana en la que él vivía, dice: aquí todo el mundo es salvo. Aunque viven como quieran y hacen lo que quieran, son salvos porque tienen la doctrina correcta. ¿Sí me explico a dónde voy? Ahora, por favor, no me vayas a malentender. No estoy diciendo que el problema fue, el problema es, ya sea ser de la tradición, de esta tradición o de esta otra tradición. No es lo que estoy diciendo, más bien que podríamos estar criticando y no dándonos cuenta que nosotros mismos podríamos caer en este mismo de religiosidad sin vida, sin confiar en Dios. Hay una advertencia para nosotros el día de hoy. No es suficiente con tener la doctrina correcta. Es necesario que mi vida sea transformada a través de una relación de confianza en Jesús. No es ninguna garantía que te pares temprano a hacer tu devocional todos los días y te congregues con celo religioso. No es una garantía de que amas y obedeces a Dios, que confías en Él. Pero no me malentiendas otra vez. No es que esté mal que hagas tu devocional todos los días. Hazlo, hagámoslo. No es que esté mal que nos congreguemos con celo. No es que eso está mal. Pero eso no es un indicador de que amamos y obedecemos a Dios. Si no hay una vida de fe y obediencia a Él. Hay una advertencia. ¿Okay? Pero también aquí había una mirada hacia el futuro. No solo había una advertencia sobre el pasado, sino una mirada al futuro. En medio del discurso que da Abías, podría parecer o podríamos pensar que Israel se convirtió en un reino falso y rebelde y que Dios los habría completamente quitado de su plan. Pero no es así. Había una esperanza para el futuro. Este reino dividido que terminó exiliado cuando los asirios lo conquistaron, el reino del norte, Dios había hecho la promesa de que un día ellos volverían al Señor y una vez más Israel estaría unificado. Entonces, Abías es un recordatorio de que el discurso de Abías me refiero, es un recordatorio de que esta división y esta rebelión no iba a ser para siempre, que Dios tenía en plan un día unificar a este reino bajo la casa de David. Bueno, ¿sabes cuándo se cumplió esto? Cuando Jesús vino anunciando las buenas noticias de que a través de él su reino estaba inaugurándose. Es más, para sorpresa, no solamente es que Jesús estaba viniendo a restaurar a su pueblo, sino que por su sacrificio Jesús estaba incluso extendiéndose más allá, trayendo salvación al mundo entero. Así que por eso para nosotros la palabra que utiliza aquí el cronista, que Dios prometió que la casa de David duraría para siempre, para nosotros significa que Cristo es aquel que es el verdadero heredero de la casa de David y aquel rey que tendrá un reino para siempre. Así que para la generación del cronista era esperanza, la esperanza de que un día Dios
establecería su reino. Para nosotros es una esperanza viva, porque Jesús ya vino, murió y resucitó. Ha inaugurado su reino y un día volverá. Y nosotros podemos disfrutar el día de hoy de esa esperanza viva. Confiamos en Él. Y por eso, aquí también hay una decisión que tomar en el presente. Hay una advertencia en el pasado de Israel. Para nosotros hay una advertencia. Pero también hay una esperanza hacia el futuro. Y hay una decisión que tomar en el presente. ¿Cuál fue la razón, digamos, qué fue lo que determinó la victoria de Judá? Que confiaban en Dios, que confiaban en su Dios. ¿Y cómo demostraban que confiaban en Dios? Cuidaban del templo, adoraban al Señor como Dios lo había establecido. Eso hizo toda la diferencia. ¿Sabes? Dice Peter Leithart en su comentario que algo que es muy recurrente en Crónicas, y podrías decir que también a lo largo de las Escrituras, pero es muy recurrente en Crónicas, es que cada generación que pasa a lo largo de Crónicas, hay una nueva invitación a esa generación a no cometer los errores del pasado y poner su confianza en Dios. Es decir, cada nuevo rey que aparece en Crónicas es como si fuera una nueva oportunidad para el pueblo de Dios en tomar la decisión de confiar en Dios y no cometer lo que sus padres habían cometido, abandonar al Señor y abrazar a los ídolos. Entonces, aquí con Abías había una nueva oportunidad. ¿Qué le dice Abías a Jeroboam? No peleen contra nosotros. Era una manera de decir, oigan, aquí hay una nueva oportunidad. No se rebelen, mejor una vez más vamos a hacer una nación bajo la casa de David. Así que cada generación hay una nueva oportunidad. Y eso es lo que el cronista le estaba diciendo a la generación a la que le escribe. No cometan la misma torpeza y necedad de sus padres. Tomen la decisión de servir al Señor. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda a lo que hizo Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida. Josué le dijo a esa nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida después de que sus papás murieron en el desierto por desconfiar de Dios, por rebelarse contra Dios, por no abrazar lo que Dios había establecido en su plan para ellos. Y Josué se pone frente a ellos y les dice lo siguiente: por tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Pero Josué les dice: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces eso es lo que hace Josué en Josué 24, al final les dice eso. Esta es la oportunidad de ustedes. No hagan lo que hicieron sus papás. Confíen en Dios. Es la oportunidad de esta generación. Y escojan a quién van a servir. Si a ustedes les parece mal servir a Dios, escojan. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Querida familia, aquí hay una generación con una nueva oportunidad de servir y amar al Señor. Ese es el mensaje que el día de hoy podemos abrazar para nuestra generación. Es la oportunidad que tenemos de no servirnos a nosotros mismos, de no vivir una vida necia y desperdiciarla poniéndonos nosotros como el centro de nuestras vidas, sino el Señor nos invita a confiar en Él, a vivir para Él, a responder a su llamado, a seguirle. ¿Sabes? Todos los seres humanos ponemos nuestra confianza en algo o en alguien. Todos, absolutamente todos ponemos nuestra confianza
en algo. Hay algo a lo que le rendimos nuestra vida, algo que ponemos en el centro, algo en lo que confiamos. La diferencia entre los creyentes y los no creyentes es que nosotros ponemos como el centro de nuestra confianza a Jesús. Esa es la diferencia. En el Antiguo Testamento, Dios llamó a Israel a poner su confianza en Él y les advirtió que no pusieran su confianza ni en las riquezas, ni en sus alianzas con otras naciones, ni en una superioridad militar, ni en dioses falsos. También les advirtió que no pusieran su confianza en la belleza, es decir, en todas aquellas cosas que son temporales y frágiles. ¿Cuál es la raíz al final de todo esto? Idolatría. Esto, mi querida familia, es lo que está en el corazón de la rebelión y el pecado en el ser humano. No confiar en Dios, confiar en cualquier otra cosa que no es Dios. Pablo lo dice así en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, en el verso 25, la traducción del lenguaje actual captura la esencia de la rebelión humana, del pecado, lo que está en el corazón, del orgullo. Dice allí, en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado para siempre. Familia, todos tomamos una decisión de a quién adoramos y en quién confiamos. Todos. La pregunta no es si confías en alguien o en algo, porque lo hacemos. La pregunta es ¿en quién? Bueno, confiar en Dios es la esencia de la vida cristiana. De hecho, la vida cristiana es confiar en Dios desde el principio hasta el final. No es que un día confiamos en Dios, es que la vida cristiana es un caminar constantemente con Dios, confiando en Él. Comienza un día cuando ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza, cuando entendemos que Jesús entregó su vida para rescatarnos y ponemos nuestra confianza en Él, depositamos nuestra confianza en Jesús. Pero no se detiene ahí, sino a partir de ahí caminamos confiando en Dios. Pero no significa que es fácil confiar en Dios, ¿estás de acuerdo? Caminar con Dios no es sencillo. Hay muchas situaciones en esta vida que muchas veces nos presentan la tentación de no confiar en Dios. Pero Dios es digno de tu confianza y mi confianza. Él es el creador soberano, bueno, santo, justo, sabio y amoroso. Él es digno de nuestra confianza. Merece nuestra adoración. No solo porque Él nos ha creado, sino porque Él nos ha rescatado por medio de Jesús. Cuando Pablo describe el amor de este Dios sabio y bueno, déjame leer algunos textos que Pablo dice de este Dios bueno y soberano en el quien podemos confiar completamente y depender completamente. Pablo dice así, estoy seguro, en Romanos capítulo 8, voy a leer un par de textos en una versión sencilla. Pablo dice, estoy seguro de que los sufrimientos que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Pablo dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que han sido llamados de acuerdo a su plan. Pablo dice, solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nada podrá estar en contra de nosotros. Porque si Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Y Pablo termina ese capítulo diciendo, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida,
ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es digno de nuestra confianza. Confiar en Dios no significa que nunca tendremos problemas, que nunca pasaremos por el sufrimiento. Confiar en Dios significa que hemos aprendido a depender de Él y a confiar que aún en las circunstancias difíciles, Él está con nosotros. Déjame terminar esta enseñanza con el manifiesto de la confianza en Dios, de acuerdo a Kirk Whalum. Este es como un ideal, ¿ok? Como algo a lo que aspiramos, que nuestras vidas puedan reflejar una constante confianza en Dios, ¿ok? No es para sentirnos condenados si es que estamos fallando en confiar en Dios, sino para darnos cuenta que esto es a lo que hemos sido llamados, a confiar en Él. Este es el manifiesto. Si confiamos en Dios, le obedeceremos como nuestro Señor soberano, porque creemos que Él sabe lo que es mejor. La desobediencia y la confianza no pueden coexistir. Si confiamos en Dios, caminaremos en sus caminos. Si confiamos en Dios, seremos pacientes, porque confiar en Dios nos ayudará a esperar aun cuando Él se demore o guarde silencio sobre nuestras oraciones o el cumplimiento de sus promesas. Si se retrasa es por una buena razón. Sus acciones se basan en su sabiduría y amor. Si confiamos en Dios, estaremos contentos con lo que Él nos ha dado. Si confiamos en Dios, actuaremos con fe, sabiendo quién es Dios, qué es lo que ha prometido, qué es lo que ha hecho y cómo su pueblo también ha confiado en Él en tiempos de tentación, oscuridad, adversidad y aflicción, así como en tiempos de gozo y abundancia. El cristiano confía en Dios. Como dice un salmo, algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus muchos caballos, pero nosotros confiamos en nuestro Dios. Confianza en Dios. Confianza que se refleja en una vida sencilla de obediencia y amor a Dios. Creo que necesitamos un momento para reflexionar y considerar, ¿estoy confiando en Dios? ¿Estoy confiando en alguna otra cosa en lugar de Dios? ¿Estoy autoengañándome y creyendo que confío en Dios solo porque tengo una doctrina correcta? ¿O estoy en una relación confiando en Él, caminando con Él? Aun cuando es difícil, aun cuando fallo, puedo venir una vez más a Él, arrepentirme y recibir su gracia una vez más, confiar en Él. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por este pasaje en el que nos advierte, Señor, en el que nos llevas a poner nuestros ojos en aquella esperanza viva que tenemos, pero sobre todo nos invitas hoy a caminar confiando en ti, Señor. Señor, ayúdanos a autoexaminarnos esta noche. Ayúdanos a examinar nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a determinar qué cosas de nuestra vida tenemos que mover para depender de ti, confiar en ti, Señor. ¿Qué cosas tenemos que ajustar? ¿Qué cosas tenemos que dejar a un lado, Señor? Ayúdanos, Señor, a vivir una vida así de confianza, Señor, en ti. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque estamos seguros en tus brazos, Señor. Gracias porque nuestra esperanza está puesta en Jesús. Gracias, Señor,
porque nuestro lugar está seguro por lo que tú has hecho, Señor. Pero no permitas que esa seguridad nos lleve a no vivir una vida de obediencia, Señor, a autoengañarnos, Señor, sino más bien que nos motive a vivir para ti, a responder a tu gracia. Te lo pedimos, por favor, y te damos gracias, Señor.